emocional, pero yo decía, vale, ¿y esto tendrá que trascender para que en las aulas, en las familias, todo esto que investigamos, cómo lo vamos a hacer? Porque al final estamos aprendiendo cómo funciona el cerebro, sobre todo el cerebro, la mente emocional, toda la parte de gestión emocional, pero poco se habla en las escuelas o se nos ha hablado en las escuelas cuando nosotros éramos más jóvenes. Sí que es cierto que en estos últimos años ha habido un boom bastante revulsivo de todo lo que es la parte emocional, el coaching, que el coaching también ha llegado a muchísima gente, más allá de lo que es los que estamos en psicología o en ámbitos de disciplinas. Pero y todo esto pues también ayuda, ¿no? Para dar visibilidad. Vamos a ver algunos aspectos relacionados y me gustaría empezar que hicieseis una reflexión. Porque cuando estamos educando, cuando tenemos la responsabilidad de ser padres, que cuando lo eres dices, ¿dónde me he metido? ¿Verdad? Porque dices, yo quiero ser papá, yo quiero ser mamá, queremos tener una familia. Y cuando llega dices, qué mono. Y luego dices, uy, 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 uy. Y hay una publicidad premiada de Cannes, creo que es de hace poco, que llegaba una chica con una caja a un mostrador y decía, vengo a devolver esto. Y decía ¿por qué? ¿Cuál es la causa? Y dice, no es lo que esperaba. Y había un bebé. Dice en plan de, no es lo que esperaba esto. O sea, me esperaba otra cosa, ¿no? Quizás es muy, muy dura, pero realmente muchas veces no es lo que esperábamos, lamentablemente. Y por otra parte, es mucho más de lo que esperábamos, ¿no? Estamos siempre en esa dualidad de lo que es la paternidad. Cuando decimos, ¿y tú quién eres? Sobre todo, ¿quién te han dicho que eres? Si yo te pregunto en casa, ¿quién eres tú? La que organiza, la que ayuda, la que siempre tiene algo dicharachero y siempre tiene la risa en la boca, la que se preocupa, la despreocupada, la desorganizada, la organizada. Seguramente si tienes hermanos o hermanas, te dirán, tú eres esta. O te pueden decir, ¿tú quién eres? ¿O cómo eres? Eres igualita que tu madre. Y tu madre te dirá lo que no le gusta. Esto lo has sacado de tu padre, ¿no? Somos igualitos que nuestros padres o igualitas que nuestra madre. Y si vives en una localidad pequeña y dicen, ¿cómo te pareces? Es que eres igualita que tu madre. Y tú piensas, madre mía, si conociesen a mi madre de puertas hacia adentro, ¿no? Porque todos tenemos a veces. Con lo cual, con esto quiero que reflexionemos. ¿Quién le decís vosotros a vuestros hijos que son? ¿Qué cualidades, sin daros cuenta, por costumbre, por hábitos, por cotidianidad, por tradición? Es que es que mira, igualito que, y sobre todo a veces no son las cosas más brillantes y mejores, suelen ser esas cualidades que incluso nos gustan menos. Entonces, cuando hablamos de qué le digo, tenemos que empezar a tomar conciencia de cómo comunicamos. Es importantísimo que al comunicar transmitimos creencias. A ti te han transmitido parte de lo que tú eres, no naciste así. Te has convertido en aquello que te han dicho que eras. Yo, por ejemplo, siempre decían, tú eres igualita que tu padre. Si mi padre es un puro nervio y no para, yo tenía que ser eso. Y cuando empecé a tomar mi primer tratamiento de estómago por estrés, porque mi padre es una persona súper estresada, pero parece que si no te estresas no haces nada. Y dije, tengo que dejar de ser aquello que me han dicho que soy. Yo no soy mi padre, yo soy yo y de ahora en adelante empiezo a decidir. Y ahí cambia todo. Sin darnos cuenta, los adultos les decimos ya, desde pequeños les vamos marcando hasta patrones de conducta, patrones de ser, es que esto eres como tal. Y ellos empiezan a obedecer, sin darse cuenta, a ser aquello que tú le estás diciendo. Cuidado con lo que decimos con esto. Y tenemos aquí una serie de palabras prohibidas en las que me gustaría tomar conciencia sobre esa comunicación que nos sirve también a los mayores. Pruébalo con tu pareja y verás. Por ejemplo, vocabulario en casa. Si decimos, ¿cuántas veces? Es que eres... Y sin acabar ya te dicen, ¿qué soy? A ver, ¿no? Seguro que no viene nada bonito por el tono de voz. Es decir, el eres. Siempre igual, siempre tienes que dejar las cosas en medio, a que sí que tu madre te lo dice. Siempre tienes que dejar las cosas por eso. Siempre tengo que ir detrás de ti. Siempre tengo que repetirte las cosas 10 veces. Nunca me haces caso.
Nunca recoges. Nunca decir, eso siempre, nunca. Todos, en esta casa todos vais a la vuestra. Aquí nadie decir, o todos los hombres, o todas las mujeres, o es que todos los adolescentes, o nadie. Aquí nadie hace nada. Parece que sea yo la chacha de esta casa. O parece que nadie aquí. Entonces, este tipo de lenguaje, en este tipo de situaciones, lo que hace es atacar directamente a nuestra persona. Con lo cual, cualquiera de este tipo de enunciados o de afirmaciones que nos digan, ¿qué es lo que vas a hacer tú? Luchar contra eso. Yo no, tú. Entonces empezamos a eliminar. Y porque realmente, si somos conscientes, las palabras que decimos, las palabras que utilizo, las frases con las que yo me comunico son el vestido de nuestros pensamientos. Aquello que yo pienso es a veces lo que sale. Cuida tus palabras porque también estarás cuidando tus pensamientos. Y las palabras son el instrumento a través del cual creamos la vida. Es que nadie, ¿qué vida estoy creando? Una vida de tensión, de relajación. Con mis palabras voy a estar en una situación de vida o en otra. Cuida muchísimo tu vocabulario porque va a generar un estado emocional u otro. Con lo que estábamos diciendo, si eres un desobediente, si no te digo que eres un desobediente, ¿qué te puedo decir? Estás siendo, estás actuando. Puntualiza en este momento o en esta situación, o llevas unos días, o siempre estás molestando a tu hermano. ¿Es que siempre estás molestando? ¿Es que no paras? No. Últimamente, hoy, llevas mucho rato. Especifica porque las 24 horas no creo que pueda estar molestando. Cuando duerme sería ya, una estrella de la molestia. Con lo cual, especificando, nadie hace nada o nadie, tú no has hecho esto, no estáis colaborando, últimamente no haces tus tareas, eres insoportable. Esta es la que más me gusta, ¿no? Porque es que eres insoportable. Y nos lo decimos. Cuando a ti te dicen que eres insoportable, ¿cómo atacas tú? En vez de esto, si te dijesen, hoy estás insoportable, además es que tú lo sabes. Y tú dirás, pues sí, hoy no me aguanto ni yo. Creo que me voy a dar una vuelta porque es cierto. Cuando especificamos, cuando concretamos, nuestro psiquismo lo acepta. ¿Y por qué lo acepta? Porque me permite cambiar mi conducta, me permite modificarla, me permite actuar de otra forma, me permite ser otra o actuar, porque nadie se reconoce ni como egoísta ni como desobediente, nadie quiere ser eso y te están acusando de ser eso, con lo cual lo que haces es rechazar y de repente aparece ya una distancia en la comunicación. Entre tú y yo no nos podemos comunicar porque aquello que me dices me ataca tan directamente, me estás haciendo daño a toda mi persona y además a través de esas palabras totalitarias no me permites cambiar, porque si soy un egoísta, si me dices que ya lo soy, entonces ya no tengo vuelta atrás. Pero si me dices te estás comportando o últimamente estás siendo egoísta, que siempre vamos a casa de tus padres o siempre hacemos lo que a ti te apetece, puede decir, pues tienes razón, acepto que quizás últimamente estas conductas son egoístas y me permito disculparme o cambiarlas. Pero no soy, me comporto como. Cambia muy distinto. A cualquier edad. O sea, por eso, aunque esto lo podamos empezar o tomemos conciencia para educar desde los 3, 10, 15, 20, 30, 40, 50, hasta en nuestras propias relaciones como adultos. Yo, por ejemplo, en mi relación, todos tenemos conflictos en nuestras parejas. Quien diga que no, no es cierto, ¿no? Pero el hecho de comunicar es que eres, a ver, perdona, no eres. Últimamente, ¿no? Ya, pero como, entonces cambia. Y hablaremos un poquito más de conflictos. Como eres un egoísta, tu conducta es egoísta. Nuestros hijos evolucionan, se desarrollan, crecen y actúan como lo que ven en nuestra casa. Sois sus modelos, sois sus referentes y a veces incluso les llamamos la atención por hacer aquello que yo hago, ¿no? O por aquello que nosotros hacemos. Con lo cual se crean automatismos.
Uno de los principios más importantes o uno de los aspectos de Brainy nace por esta razón, ¿no? Es decir, acompañar en las escuelas a las familias, a los docentes y a los niños, también en esa educación emocional, no solo la intelectual, no solo el intelecto, que es el que más se ha desarrollado en las escuelas, sino la parte social y emocional, que de hecho después en muchísimas investigaciones, cuando yo trabajaba en investigación a nivel internacional en los congresos, se iba viendo de que había muchos factores y variables que no era el coeficiente intelectual o sacar buenas notas, sino que había otras cosas las que nos hacían tener una vida de éxito. Que éxito no es ganar mucho dinero, éxito es tener una vida feliz, equilibrada de bienestar y alcanzar aquello que desees, cuáles sean tus deseos. Entonces vamos a reflexionar más sobre todo lo que estamos hablando de ¿qué guía nuestras conductas? Porque muchas veces actuamos de una forma y nuestro pensamiento dice, no lo volveré a hacer. ¿Cuántas veces habéis dicho no lo volveré a hacer? No pienso cabrearme más ya. Ya no voy a gritar más en esta casa. ¿Lo habéis prometido muchas veces? ¿Cuánto dura eso? ¿Un día? Mira, es que gritas mucho. Tienes razón. Estoy muy gritón o estoy muy gritona. No voy a levantar la voz. Mira, haced lo que queráis. Y tú te lo dices a ti mismo y piensas, menudo cambio acabo de hacer. ¿Verdad? Y al día siguiente te levantas y aparecen y te dicen, ¿no has dicho que no ibas a volver a gritar? Pero es que eres tú el que me saca de las casillas. O sea, no soy yo, eres tú. Por lo cual, es la situación. Entonces, ¿qué hace que no podamos cambiar esas conductas por mucho que yo me haya mentalizado? Que yo digo, me apunto al gimnasio, pago todo el año que es más barato, porque voy a ir 4 o 5 días a la semana. Y te dicen, oye, si pagas el año, pues lo pago. ¿Y qué pasa? Si cuentas cuántas veces has ido al año, porque en tu pensamiento está, voy a hacerlo. Y luego viene algo que te conduce a otra conducta, que es toda la parte emocional. ¿Qué es lo que rige nuestras conductas? ¿Qué es lo que rige la conducta de vuestros hijos? Evidentemente, las emociones. Por mucho que tú discutas, por mucho que tú pienses, quiero cambiar esto, si no tomas conciencia de qué emociones hay detrás de esas conductas que están generando aquello que quieras modificar, no vas a cambiar. ¿Cuántas charlas? Sobre todo los que hemos trabajado en educación, y aquí está Eva también, cuando estamos en el departamento de orientación, esos niños que queremos ayudarles a modificar conductas disruptivas. ¿Cuántas charlas les podemos dar? Y siguen reiterando. ¿Cuántas charlas te han dado y sigues? Porque no es la conducta, no es la razón. Te dan la teoría de sí, así que tengo que portar bien, que no tengo que pegar, que no tengo que chillar, que tengo que hacer los deberes, que tengo que recoger. La teoría se la saben. Con lo cual el intelecto está impecable. La parte cognitiva, el pensamiento funciona bien, lo tienen claro. Pero ¿qué hace que no pueda cumplirse? No es la razón, sino que es la emoción, la que nos lleva a no poder. Vamos a ver un poquito más. ¿Y qué es una emoción? ¿Qué son las emociones? Es muy fácil, la emoción, defínela. Cuando empezamos a ponerle nombre o definir emociones, pues quizás ya no es tan sencillo definir lo que es una emoción. Para uno de mis referentes es Antonio Damasio, es uno de los neurólogos más prestigiosos en el campo de la parte emocional, de la investigación de lo que es todo el cerebro emocional. Y a partir de aquí, claro, te pueden hacer definiciones, pues que al final son reacciones y respuestas químicas y neuronales que forman un patrón distintivo. Al final son patrones, las emociones son patrones. Y ahora iremos viendo cosas más sencillas e iremos dándonos cuenta de que al final, emoción viene del latín mover, movere, movimiento. ¿Qué hace que me levante del sofá para ir al gimnasio? ¿Que quiera hacerlo o que desee hacerlo? Quiero ir al gimnasio. Uy, pero es que está lloviendo. Quiero ir al gimnasio y siento y la emoción de me gusta ir al gimnasio, quiero ir a disfrutar, deseo hacer aquello. Por eso siempre decimos que tenemos que elegir nuestros trabajos en función de nuestras pasiones, porque entonces no va a dejar de ser un trabajo, porque lo que te hace levantarte por la mañana es la emoción, no la responsabilidad o la obligación de ir a trabajar, sino me encanta lo que hago y para mí de lunes a domingo es disfrutar, aunque a veces hay cosas que nos gusten menos. Movimiento hacia, la emoción me mueve o a sentarme o a actuar, a gritar
o a hablar bien, a pegar o a comunicar lo que deseo, es decir, las emociones son las que nos movilizan. Y ya hay muchísimos estudios que nos damos cuenta de que no es la razón, evidentemente, la que nos lleva a actuar, sino la parte emocional. Vamos a seguir conociendo más sobre la parte emocional. Humberto Maturana, que para mí es uno de mis maestros, de mis guías. Yo escucho, leo a Maturana y siempre me aporta algo de crecimiento en mi vida. Humberto Maturana ha sido para mí uno de los genios, un científico muy reputado, y él habla siempre, hace una definición preciosa, porque nos dice que los distintos modos de relacionarnos es a lo que llamamos distintas emociones. Hay una frase muy bonita que es: ¿desde qué emoción te relacionas tú con el otro? ¿Desde qué emoción me estoy relacionando con mi pareja? Y quizás sin darnos cuenta estamos entrando en un círculo de que nos estamos desde el estrés. Cógela tú, no, cógela tú, no, cógela tú, que yo me tengo que duchar. Y entonces, ¿desde qué emoción yo me relaciono con mi hijo? Cuando sale del cole, pues posiblemente tranquila, pero cuando subimos al coche que empieza a molestar, ¿desde qué emoción me relaciono? Desde el estrés, desde la ansiedad, desde el rechazo. Es decir, además, evidentemente, en ese encuentro entre las personas, en esa relación entre las personas, es cuando nos transformamos, es cuando evolucionamos. Tu hijo no va a aprender por las charlas, por todos los discursos que le puedas dar. Va a aprender a desarrollar su inteligencia emocional y vas a acompañarle en los momentos en los que pasen las cosas. ¿Cómo tú estás actuando? ¿Cómo le estás acompañando? ¿Cómo tú en casa gestionas el enfado cuando discutes con tu pareja? ¿Cuáles son tus conductas ante el miedo, ante la rabia, ante la frustración, ante las envidias, ante todas esas emociones que a veces queremos negar a los niños, como ahora veremos, y son emociones que vamos a sentir toda nuestra vida? Por tanto, educar es transformarse en esa convivencia y, sobre todo, nosotros somos los que podemos transformar a esos niños con nuestras conductas. Vamos a ver un poquito más todo lo que está relacionado con el método y el programa educativo de Brainy y ver cómo transferimos la teoría a la práctica. Os iré contando investigaciones y iremos viendo cómo eso lo podemos aplicar en la práctica. Mirad, de hecho, Brainy lo que tiene es una colección de personajes y emociones, porque muchas veces hay niños que no te saben decir cómo se sienten, pero ven a un personaje y dicen: me siento así, así es como yo me siento. A través de los personajes, de las ilustraciones, hacemos que los niños aprendan a identificar. De hecho, tenemos más de 30 emociones desde infantil. Porque yo he ido a las escuelas a hacer formaciones o inteligencia emocional y yo veía en los carteles: contento, triste, bueno, habéis visto la cara con 30, triste y rayita. ¿Qué rayita? Digo, ¿qué rayita qué es? Encefalograma plano. Así, aquí ni siente ni no siente. ¿Qué es una rayita? Y decía: ¿cuántos personajes conocen vuestros hijos de dibujos animados? ¿Cuánto vocabulario tienen de aquello que les gusta? Tenemos mucho vocabulario. ¿Por qué reducimos la parte emocional a ¿estás contento? ¿Estás triste? ¿Por qué? Si el ser humano es mucho más complejo, ¿por qué eliminamos la complejidad que deberían conocer desde muy pequeños? Que tú eres un ser complejo a nivel emocional y tienes que saber identificar qué sientes. La primera vez que yo le dije a mi sobrina, con 3 añitos y medio, 4, ¿te sientes frustrada? Mi hermana me dijo: no le digas a la niña frustrada. Digo, no, si no le estoy diciendo que sea una frustrada, estoy diciendo: ¿qué te estás sintiendo frustrada? No le digas eso. ¿Por qué? Si estás sintiendo frustración. Porque quiere algo que le estamos diciendo no. Y me dice: sí, frustata. Dice: no sé qué es eso, pero suena que parece a que sea lo como yo me estoy sintiendo. Y también te estás enfadando. Sientes frustración y enfado. Porque si yo no sé identificar qué siento, ¿cómo lo voy a comprender y a transformar o a regular o a cambiar si nadie me dice cómo me estoy sintiendo? Si tú la vida solo conoces 3 colores, ¿cómo será la vida de triste? Las emociones, ¿cómo vas tú a conocerte a ti mismo si no sabes todo lo que estás sintiendo? No eres capaz de identificar. Durante unos años yo tuve consulta, venían matrimonios, parejas, jóvenes, todos con problemas de no sé qué me pasa, no estoy bien, pero no sé ponerle palabra a cómo me estoy sintiendo. Solo sé que me siento mal. Con lo cual nos falta vocabulario emocional para poder exteriorizar cómo yo me siento. Y si no sabes lo que te pasa, ¿cómo lo vas a cambiar? ¿Cómo lo vas a solucionar? Si no sé dónde
dónde tengo que empezar a trabajar. El modelo de Brainy, y desde el que yo siempre he estado investigado y en el que yo me baso, es el modelo de inteligencia emocional de Meyer y Salovey. Seguramente muchos conoceréis a Goleman, ¿verdad? Goleman, que de hecho para mí fue el primer libro que leí y dije, esto me ha enganchado. Yo estaba en segundo de carrera y a partir de ahí empecé todo mi desarrollo en este campo. Para mí me enganchó porque, claro, que hay listos e inteligentes en esta vida, ¿vale? Estos sacaron un artículo científico, personas muy inteligentes de científicos, y Goleman, que era muy listo, dijo, esto tiene tirón. En el 90 sacaron un artículo científico que nadie no le hizo ni caso a ese artículo, pero Goleman lo leyó y escribió un libro bestseller mundial, ¿no? Entonces, que estos autores hablaban del constructo, el modelo, la teoría de la inteligencia emocional, basado en 3 principios claves. Percibir, ponerle nombre, comprender cómo me estoy sintiendo, por qué me siento de esta forma, y regular cómo lo puedo cambiar. Son 3 procesos muy sencillos. Y a partir de ahí es como desarrollamos todas las estrategias en las escuelas y os acompañamos en las familias. Aquí es un poquito lo que hemos visto, que somos lo que nos han dicho, las palabras prohibidas, que los niños nos imitan y crean esos automáticos. Hablábamos de lo que es la emoción, educar en convivencia, el niño se educa con nosotros y vamos a hablar ahora un poquito del acompañamiento emocional y la teoría de inteligencia emocional. Primera, percibir, comprender las emociones, evidentemente. Situación. Vuestro hijo se sube al árbol más alto que hay en el parque en el que estás. De repente, ¿qué haces? ¿Qué le dices? ¿Tienes miedo? ¿Dónde va? ¿No? Y te levantas, seguramente, ¿y qué le dices? Baja que te vas a caer. Y de repente el que a lo mejor estaba tan tranquilo dice que me puedo caer y que no tenía miedo, de repente tú le pones toda la intensidad del miedo y hace patapam. Y tiene más probabilidades de que se caiga. De repente le dices tú, ¡baja! ¿Y cuál sería la frase correcta? En vez de, porque esto es lo que decimos la mayoría, ¿no? ¿Hay alguien que tiene otra opción más de acompañamiento emocional? ¿Cuál sería? ¿Qué decimos? Tengo miedo de verte ahí arriba. ¿Quién tiene el miedo? ¿Él o tú? Lo tengo yo. Tengo miedo, estoy sintiendo miedo porque te veo muy alto. Por favor, ¿puedes bajar? Porque tengo que protegerte. Ven, porque yo tengo miedo a esta situación. Yo no te digo, bájate de ahí. Porque a lo mejor él no tenía miedo y tú le has puesto en una exposición de miedo y luego tendrá que decir, ahí no que me puedo caer. Y le has puesto un miedo infundado que no tenía. Y le has puesto Al final empezamos a darnos cuenta de que las emociones que sentimos sin darnos cuenta se las transmitimos a los demás y el lenguaje que utilizamos es muy importante. Y luego también diferenciar entre riesgo y peligro. Peligro uno tiene que eliminarlo es rapidísimo porque no puede estar en peligro. Y otra cosa es que los niños busquen el riesgo, que es lo normal. ¿Acaso tú no buscabas el riesgo? Por eso la educación de Amy Pickler, que es también una de las investigadoras para mí, que realmente nos dice que desde bebés tenemos que enseñarles, educarles, acompañarles, pero que sean ellos mismos para que ellos perciban los riesgos y los límites. Cuando tú has sobreprotegido, quizás en exceso, no son capaces de ver los límites y los riesgos. Y eso también es un error. Es muy difícil. Mi hija tiene ahora 2 años y la cantidad de veces que tenía que decir a mis padres, no intervengas. Se caerá, no intervengas. Me da igual. Sé que esta caída no le va a hacer nada. Ya estoy yo aquí para sostenerla. Pero si tú intervienes, no va a identificar en su vida los límites. Por eso hay niños que se sobreexponen a riesgos, ¿verdad? En la escuela. Porque no han entendido. Y eso se entiende desde bebés. Y Amy Pickler hablaba de esto, de educar en libertad, movimiento libre, acompañamiento para evitar el peligro, pero no puedes evitar los riesgos, porque tiene que ir asumiendo esos riesgos para saber. El otro día mi hija pone un alzador y se sube encima de una estantería a esta altura más o menos. Justo estaban mis suegros de Barcelona y que dice mi suegra, corre, bájala de ahí que se caerá. Y le digo, no, si ha subido tendrá que bajar.
Y me dice, no, no, es muy pequeña. Y ella, ¿qué hace? Cuando escucha eso, hace así. Pues ayudadme. Le digo, no, si has subido tienes que bajar. Y dice, no sé, no puedo, no puc. Y le digo yo, inténtalo. ¿Y qué hace? Se pone hacia el precipicio. ¡Ah, que se va a caer! Digo, no intervengas. Entonces yo tengo unas colchonetas abajo, no pasa nada. Ella hace así y se retira porque sabe que por ahí no puede. Pero hace así. Igual que tú haces así, te asomas a un puente para hacerte un selfie, pero no te vas a tirar del puente. Ella hace así. Pero el adulto piensa que no. Es el límite de decir, espera, aguanta. De repente, yo le digo, si has subido, gírate de espaldas. Le puedo dar la instrucción. Hacia atrás, se gira hacia atrás y se va resbalando hasta que baja los pies, las piernas y baja. ¿Y ahora qué hace? Continuamente ensayar eso, subir, llegar arriba, intentar que la cojamos. Acuérdate si quieres bajar hacia atrás, hacia atrás. Podría haberle puesto el límite o la norma. Al mueble no se sube. Eso es poner normas y límites. Pero yo en mi casa quiero permitir que suba, porque quiero a nivel motriz que entienda y porque sé que está asumiendo un riesgo, pero no es peligroso lo que está haciendo. Diferenciar entre peligro y riesgo también es importante, porque a veces evitamos peligros y sin darnos cuenta, el día de mañana los estamos abocando evitamos riesgos y luego se exponen en peligros, porque no entienden las cosas. Recuerda, no es él el que tiene miedo cuando hace esas cosas, eres tú. Con lo cual, importante y evidentemente según las edades. Si es más mayor, puedo salir, estaré hasta las 2 solo de la mañana, pero ¿dónde vas a estar? ¿Con quién vas a estar? Cuando vuelve a haber sopla, ¿cuántas veces habéis soplado? ¿Cuántos chicles te has comido antes de entrar a casa? ¿No? Es decir, y a tu amiga, sopla, ¿se nota? No se nota, vale. Sopla, estás tranquila. Porque mi amiga me ha dicho que no se nota, que a lo mejor tu amiga no se ha enterado, pero se nota, porque como también, pues tampoco lo ha notado mucho. Pero, es decir, ¿dónde están los límites? Si yo, quiero que llegue esta hora, ya sé que tú quieres más, es por mí, porque yo tengo miedo a estas cosas de la vida, tengo miedo a estas situaciones, pero habladles, no le digas, es que la vida, no hagas esto, si te ofrecen esto no lo tomes. Esto sería poner el miedo al otro, no, yo tengo este miedo, yo vivo lo que tú quieres hacer desde estas emociones. Y también tú le empiezas a comunicar tus emociones y esa persona acabará también expresando sus emociones. Te dirá, porque ellos también sienten miedo cuando os vais de viaje. Te vas de viaje, pero siento miedo cuando os vais en un avión, por si puede pasar algo. Y quizás, ¿cuántos miedos de tu infancia has llorado en silencio? Has rumiado en silencio. Te escuchabas a tus padres pelear. ¿Se separarán? Escuchabas a no sé qué, a tu hermano portazo. ¿Se habrá ido y no volverá mi hermano? Que dices, bueno, una habitación más grande, pero no, es mi hermano. ¿No? Es decir, ¿cuántos miedos y no los comunicamos? No somos transparentes con nosotros mismos. Con lo cual, eso al final se va enquistando y ya lo sabe la medicina, que muchas dolores de cabeza, muchas dolencias son psicosomáticas. Son emociones contraídas, cosas no expresadas. Con lo cual, si quieres que tu hijo empezar a tomar conciencia de cómo se siente, porque hay niños que no saben cómo se sienten, empieza tú a ofrecerle un modelo de cómo te sientes tú también. Porque siempre es expresar como modelo. Por otra parte, la comprensión, comprender emociones. ¿Qué intento, no? A mí me encanta hacer la pregunta, ¿os encantaría que vuestros hijos os obedecieran? ¿Queréis la fórmula secreta de la obediencia? Es decir, aquí, pum, 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 pum. ¡Ay, qué monada! Sí, yo quiero que mi hijo me obedezca. ¿No? ¿Quién quiere que su hijo le obedezca? Yo te pregunto, ¿a quién de vosotros os gusta obedecer? Venga, levantad la mano. ¿Quién le gusta obedecer? A mí me encantaba obedecer. Si queremos que nos obedezcan, ¿y qué le decís? ¿Qué te dice tu madre? Tienes que ser obediente. ¿Cuántas frases decimos de esto o nos han dicho a nosotros? Tienes que ser obedientes. ¿Sabéis qué es la obediencia para el psiquismo humano? ¿Sabéis qué estamos pretendiendo sin saberlo? Pues mirad, la obediencia es la negación del otro.
Cuando yo quiero que tú me obedezcas, no te estoy reconociendo. Y si yo te obedezco a ti, ¿cuántas veces dices, grupos de niños y niñas, la líder o el líder, que parece que se hace lo que él quiere? Y le dices a tu hija, tú no tienes por qué hacer lo que ella quiere, no la obedezcas. Pero si tú le has educado a no obedecer, claro que va a obedecer a la líder, porque tú le dices que tiene que ser obediente. Yo digo, cuidado con esto, porque el día que te traiga al novio o la novia va a decir, madre mía, es que tu hijo es muy obediente y va a buscar a alguien a quien obedecer. Y va a buscar un sargento o una sargento, porque al final tiene un patrón de obediencia. Y la obediencia siempre es una negación hacia uno o hacia el otro. Con lo cual, claro, y si no obedecen, que haga lo que le dé la gana. Porque ser humano, ¿sabéis qué hacemos? Nos vamos de un polo a otro. Ahora no, ahora el centro parece que sea lo más, ¿no? Y todos son de centro. Ahora ya no están las modas, si no eres un radical. ¿Vale? Pues ahora ya no. Y parece que, no, yo no quiero ser un padre autoritario. Y a veces pasamos de esta excesiva obediencia que quizás hemos vivido a una excesiva permisividad, donde no hay normas ni límites y donde parece que estén en un hotel de 5 estrellas, ¿no? Que decimos a veces. Con lo cual, ¿dónde está el equilibrio? En la colaboración. Hoy comiendo lo comentamos, decía una. Mi madre me decía, mientras vivas en mi techo, mientras yo pague tus cosas, ¿no? Es decir, aquí mando yo. Y claro, son patrones, son cosas, y sin darte cuenta que tú has dicho, el día que yo sea mayor nunca seré como tú. ¿Y qué te pasa la primera vez que te ves gritando y dices, si soy mi madre o soy mi padre? Claro, ¿habéis visto la foto de la niña que va con tacones? Tú estás educando por automatismo, por copia, por modelaje, te han moldeado así. O tomas conciencia y empiezas a decir, quiero dejar de ser mi madre, en eso, porque seguro que tiene cualidades fantásticas que podemos seguir repitiendo, o quiero dejar de seguir creando este patrón o estas frases, que realmente no son ni pedagógicas ni acompañan a estos niños y niñas. Colaborar. ¿Qué quiere decir colaborar? Por eso en Estados Unidos y en muchas empresas españolas ya se buscan las empresas más transversales, ¿vale?, y más horizontales. Porque si yo formo parte de esta familia, también asumo responsabilidades, asumo compromisos que se me tienen que dar, con lo cual yo formo parte de esto. Cuando tú te sientes que formas parte, cuando tú trabajas en una empresa en la que sientes que formas parte, que cuenta tu opinión, tu trabajo aumenta, tu motivación, tu creatividad, tu compromiso, el cuidado de la empresa, todo lo haces, ¿verdad? Pero cuando tú estás en una empresa donde te dicen, aquí se hace lo que yo digo, porque aquí mando yo, dices, vale, si esto se ha roto, pues hago así, y dices, no se ha roto nada. Quiero decirte, porque no estoy implicado con esta empresa. Esta empresa a mí no me reconoce. Quiere que obedezca, pero no me toma como individuo activo que yo pueda aportar. Nuestros hijos, nuestras hijas tienen que ser sujetos colaborativos, activos, que forman parte. No estás aquí para obedecerme hasta que te vayas, sino esta es tu casa y aquí todos debemos colaborar. Y esto es una unión familiar donde hay colaboración y las colaboraciones implican compromisos, que es lo que menos a veces les gusta, y responsabilidades y hábitos que ahora veremos. Entonces, porque ese tipo de educación colaborativa o ese tipo de acompañamiento colaborativo y no de obediencia va creando ese psiquismo que estamos diciendo, esa personalidad, esa forma luego de relacionarse con los otros, diciendo, no, perdona, yo hago lo que yo quiero, tú no mandas en mí. Si queremos que nuestros hijos pongan límites en sus redes sociales, en sus compañeros, sus compañeras, en su mundo amoroso, en su mundo laboral, que se respeten y que pidan respeto por sí mismos, tenemos que educarles en eso. La gestión de las emociones, esa libertad, sentirme libre a través del respeto. Entonces, el desarrollo psicológico viene a través de este tipo de educaciones más respetuosas, colaborativas, en las que acompaño y no niego, ¿vale? Y evidentemente vamos creando en el hogar, desde los 2 añitos, desde muy temprana o 2 años y medio, tenemos que crear cuáles son nuestras responsabilidades. Y evidentemente es importante que lo hagáis visual, listado.
Y luego, algo que nos gusta poco, consecuencias si no se cumplen. Porque tú, si no vas a trabajar, tienes consecuencias, ¿no? Pero si no haces esto, tiene que haber consecuencias. Se pactan, se dialogan. A través del diálogo, a través de la conversación, tenemos y se van creando. Y a los niños, ¿verdad que hay una edad que les encanta ayudarte en todo? Yo. Y claro, dices yo, pero es que cae todo al suelo. Que caiga, no te preocupes. Llegará un día que dirán, yo no. Fomenta eso, permíteles que participen. Hay muchísimas tareas según la edad de los niños que podemos ir introduciéndoles. Y que hacedles fotos haciendo esas cosas. Foto, mira, hábitos, rutinas. Esto es tu responsabilidad, pero no de palabra, porque ¿cuántas veces lo dices? 100 veces y al final no te escucha. No, yo no tengo que decir nada, mira, ahí está. Aquí, el papá tiene estas responsabilidades, la mamá tiene estas, o el cónyuge unas responsabilidades, otras responsabilidades, tú tienes estas y aquí todos lo asumimos. Y si no se cumplen, la consecuencia es que tendrás que asumir una mía. Eso sí, que luego lo veremos. Porque si yo insulto a mi hermano y tú me castigas, esa palabra, me castigas a la habitación o sin salir, yo te pregunto, ¿y qué tiene que ver un insulto en salir? ¿En qué le estás tú educando? ¿En qué le estás enseñando a cómo debes relacionarte con tu hermano? Mira, aquí no nos relacionamos desde el insulto. Aquí nos respetamos. Entiendo que hayas podido insultar porque te has enfadado, pero tienes que entender que eso no. A partir de ahora, pues una semanita o tendrás que, evidentemente cuando el enfado ha bajado, ¿no? Porque cuando uno está enfadado ya no atiendes a nada. Al día siguiente conversamos. La situación, la consecuencia tiene que estar siempre relacionada con la situación. Tendrás que decirle a tu hermano cosas que te agraden de él. Le has dicho que era un no sé qué. Pues a partir de ahora, ¿y qué otras cosas buenas es? Entonces te das cuenta cómo te sientes mejor, insultando o diciéndole cosas buenas. Porque tú te castigan. Esto lo digo yo muchas veces en los coles. Si un niño tiene conductas disruptivas, que no se relaciona de forma adecuada con sus compañeros por el motivo que sea, y la consecuencia es aislarlo en una mesa solo o que no salga al patio, al final aún estás perjudicando porque si no sabe relacionarse y no le permite relacionarse o no le das patrones de relación, pues vas agravando el problema. Porque aún le van generando más rabia y más etiquetas porque todos al final tienen más rechazo por sus compañeros. Pues en casa es lo mismo. Es decir, tratemos de encontrar consecuencias, ¿vale? Más que palabra castigo, la consecuencia de hacer esto tiene que estar en consonancia en aquello que hemos infringido o que no hemos hecho correctamente, pero siempre desde un vocabulario respetuoso. Por ejemplo, es importante entender qué rutinas y hábitos. Yo creo que todos vamos a los restaurantes y no creo y todos pensamos cuando vemos a niños muy pequeños o jóvenes o de primaria en el restaurante con la tablet o con el móvil, y los padres encantados haciendo su comida o su cena. Y tú desde fuera piensas, este niño, esta niña. Y sin darte cuenta un día le dices, toma cariño. Ale, ¿qué me decías? Ay, pues sí, porque es que si no, estás detrás de él. Con lo cual, es muy fácil ver en el otro. Y a veces no es tan fácil ver en nosotros mismos. Y tenemos que empezar a tomar conciencia de qué rutinas y qué hábitos estamos instaurando en nuestra casa o en nuestra forma de vivir, ¿no? Es decir, al final, un sitio de ruido va a dificultar el diálogo. Y tú, en sitios en que no puedes dialogar, pues es muy complicado que esos niños participen de estas cosas. Los conflictos de poner la mesa. Pues, ¿cómo hacemos que participen? ¿Cómo vives tú esto? ¿Estás nerviosa en casa? ¿Siempre estás con tensión? Porque hay gente que dice, es que entrar en casa y ponerme de mala leche. Porque entro y adeo, todo revuelto, todo no sé qué. Aceptación. Tenemos que aceptar a veces los procesos, los momentos evolutivos, madurativos y de aprendizaje. Tu madre, para que tú ahora tengas tu habitación recogida en tu propia casa, te ha dicho más de 1000 veces recoge tu habitación. Yo les decía, pues yo creo que después de 20 años ha dado fruto. Vamos a tener la esperanza de que algún día tendrá fruto esto. Pero si te lo dicen con respeto, aprendes del respeto. Si te lo dicen desde la humillación o desde el eres, ahí queda un poco de rencor, queda un poco incluso sentimiento de culpa, de yo lo que hago no está bien, ¿no? Iremos viendo
¿Cuál sería el titular cuando vemos ese tipo de escenas en los restaurantes? Al final, ¿desde qué modelos, desde qué patrón estamos educando, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y cuando damos una tablet a un niño en un restaurante o en casa o le pongo la televisión, ¿qué es lo que estoy intentando evitar? El conflicto, el que me moleste, el pelearme con él. Si le pongo los dibujitos, abre la boca, pero mejor que el monigote este que pim, 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 y come rapidísimo. Tin, 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 tin. Si le pongo la tablet, no hay conflicto. Si no, nos vamos ya, estoy cansado, tengo sueño, yo no quiero estar aquí. Y tú, pues toca estar en el restaurante, pues yo me quiero ir, o vas a comprar, pues yo me quiero ir. Entonces, ¿cómo evito el conflicto que no me apetece lidiar con el conflicto? Pantalla. La pantalla es un sustitutivo para evitar, afrontar o gestionar conflictos. Y es lo peor que podemos hacer, porque no va a aprender a gestionarse a sí mismo cuando esté en un sitio en el que no le apetece, cuando toque hacer algo que le aburre, porque no siempre podemos estar haciendo lo que nos gusta o lo que nos apetece. Por tanto, ¿y por qué queremos evitar los conflictos? ¿Nos damos cuenta de cuántas veces o cuántas actuaciones llega a casa? Quiero eso, que no, va a empezar a llorar. Venga, dáselo y ya está. Así que no llore, así evitamos el conflicto. No pasa nada. Y digo, no, me da igual que llore. Tiene que vivir el conflicto. Si no vive el conflicto no aprenderá. ¿Cuántas cosas hacemos para que no haya peleas en casa? Incluso estás en casa, un cónyuge o el otro, cuando... Bueno, total, mira, dáselo y ya está. Que no berre más, ¿no? Que no moleste más, que no genere un conflicto mayor. Quiero estar tranquila porque vengo de trabajar o tranquilo, no sé qué, y no quiero conflictos. ¿Por qué queremos evitar el conflicto? Entonces tenemos que entender desde dónde veo yo el conflicto. Para mí el conflicto, ¿qué es? Algo a eliminar, ¿no? Ay, no. Hay gente que, y tendréis familiares, ante un problema, ay, yo no quiero saberlo. Suelen ser las hermanas pequeñas, pues a veces en mi casa, ¿no? Ay, no. Y digo, ¿cómo es otra que has estado muy cuidadita por los mayores? Ay, yo esto no, arreglarlo vosotros. Y hay gente que siempre está lidiando con los conflictos. Venga, pues ya voy yo a solucionar esto, pues ya acompaño yo, ¿no? Es decir, los problemas de los humanos, los conflictos, no son de la razón, porque muchas cosas se solucionarían. Los conflictos que vemos en nuestro día a día, en nuestro entorno, en nuestra vida social, laboral, económica, no son racionales, esto para ti, esto para mí, son emocionales. Por eso la razón no los puede solucionar. El conflicto, pensad, ¿cómo vivo yo el conflicto? ¿Lo acepto? Aunque no me guste, venga, cualquier conflicto que se produce en casa lo abordo, incluso con mi pareja, porque muchas veces hay conflicto y tenemos que hablar, sí, ya hablaremos. Tenemos que hablar, sí, ya hablaremos. ¿Cuántas parejas dilatan situaciones conflictivas porque uno o el otro no me apetece empezar a hablar de este conflicto que tenemos? ¿Por qué? Porque lo vivo desde una emoción de rechazo como algo negativo. No. Si cuando yo te dije si quiero hablar contigo, tienes que decirme, ¿qué ocurre? Porque si hay un conflicto, cuanto antes lo resolvamos, cuanto antes le pongamos palabra, comprensión y respuesta, mejor y menos se agravará, con menos intensidad, menos emociones se contaminarán de este. Porque si era un conflicto pequeño, al final se suma el que no te involucras, no quieres hablar conmigo, y se involucran otras emociones por el hecho de postergar hablar de una situación conflictiva. Y a muchos adultos les pasa eso, que quieren evitar el conflicto a toda costa. Y buscan, vamos de viaje y así se solucionará todo. No, lo típico, tendremos un hijo y todo se arreglará. Esto que nos cuenten este cuento, que nos lo cuenten, ¿no? Y dice, a mí me engañó. Vale, pues sabemos que no. O sea, hay este conflicto, es lo que hemos dicho, tengo este conflicto, pues lo soluciono con lo otro, no. Es decir, si tienes hambre, no se soluciona haciendo una siesta. Si tienes hambre, tienes que comer. Si tienes sueño, tienes que dormir. Si hay un conflicto, hay que solucionar ese conflicto. No pongamos una tapadora porque al final lo que hace es eclosionar. Por tanto, si yo lo acepto, si tú aceptas los conflictos de tus hijos y los tuyos propios, vas a desarrollarte en autoconocimiento, porque cada conflicto te va a enseñar algo. Los conflictos son oportunidades de crecimiento de tu vida, de desarrollo personal.
te va incluso a aprender a autocontrolarte de cómo gestiono esto. Si yo evito, no hace falta aprender técnicas de autocontrol. Pero si yo tengo que escucharte lo que no me gusta, tengo que respirar 10, 20 o 100 veces para aceptar, escuchar aquello que no estoy nada de acuerdo. Pero entonces empiezo a tener autocontrol. Tomo conciencia de las cosas. Analizo incluso mis creencias. Porque muchos conflictos se basan en creencias, en las necesidades. En cambio, si no lo acepto, lo que hago es escapar o buscar soluciones rápidas. Entonces, en cada emoción, en cada situación, generamos aprendizaje y hay una necesidad personal. ¿Y qué es lo que solemos hacer los papás y las mamás a veces en los conflictos? El juicio exprés. ¿Conocéis el juicio exprés? El juicio exprés, ahora que les han subido el sueldo a los... ¿no? Que han dicho a los jueces y antes a los administrativos, bueno, un poquito, vale, no tanto como esperaban, ¿no? No tanto como esperaban. Entonces, ¿qué es un juicio? ¿Qué hace un juez? Hace esto. ¿Qué ha pasado? A ver, aquí, ¿qué ha pasado? ¿No? Un problema. Sale del colegio, ¿qué te ha pasado? ¿Qué me ha pegado? ¿Quién te ha pegado? ¿No? Entonces empezamos a interrogar. Fase de interrogatorio. Segunda fase, juicio. Uy, pues eso está muy mal. Lo que han hecho está muy mal. Ya dice un juicio. ¿Quién es el bueno? Pues muy mal lo que ha hecho esto es muy mal. Pues tú, pobrecito tú, por malo el otro. Y empezamos a decidir quién es el bueno, quién es el malo. A veces incluso, lo mejor de todo es buscar testigos. En el cole pasa mucho. ¿Quién lo ha visto? Yo lo he visto. Testigo. ¿Qué ha pasado? Pues yo he visto cómo le pegaba primero al otro. Es que a lo mejor antes estaba girado y no ha visto que antes de eso había pasado otra cosa. Entonces ya buscamos testigos, ¿no? En casa o en los sitios. O te viene el testigo solo, ¿eh? Hay gente que le encanta ser testigo. Yo. Digo, esta tiene un rol, usted tiene un rol que apunta. Luego, la sentencia. Muy mal, ¿eh? ¿Cómo se solucionan los problemas de los niños? Dale un besito. O un abrazo. Y dile que no lo volverás a hacer. Es como dite tú a ti misma, mañana ir al gimnasio, pero no vas. Y dice, no te volveré a pegar. ¿Está mal pegar? Sí. ¿Volverás a pegar? No volveré a pegar. ¿Cuánto dura eso? Fase de la conciliación, lo que hemos dicho, pídele perdón, un besito y no os volváis a pelear, ¿eh? No. Al medio minuto a veces empiezan otra vez, ¡ah! ¿Qué ha pasado? Otra vez, otro juicio exprés, ¿no? Es decir, ¿y la fase del aprendizaje dónde está? ¿Dónde están los valores? ¿Qué está ocurriendo? Vamos a ver, y si no hago un juicio exprés es que el juicio exprés a veces gusta porque te sientes tú como un poco poderosa, ¿no? A ver, ¿qué ha pasado esto, tal? Es como que estás, a ver, niños, ¿qué ha pasado? No. Baja su realidad. Los adultos no estamos aquí, los niños están aquí. Baja aquí. Evita los juicios exprés, porque siempre estarás categorizando niños y etiquetando niños. Con lo cual, ¿qué ha pasado? ¿Cómo os habéis sentido? ¿Cómo te sentías cuando le has pegado? ¿Sentías rabia? ¿Qué había detrás de esa conducta? ¿Qué emoción había? ¿Quería eso? ¿O me molestaba lo otro? ¿Qué tenías? Rabia, celos, miedo, envidia. ¿Qué había detrás de esa conducta? Identificamos. Y a partir de ahí nos damos cuenta de que aceptad los conflictos. Esto pasa en la vida. Pelearse ocurre. Claro, nos peleamos las personas. No queremos evitarlo, pero hay otra forma de relacionarnos que no es desde la agresión, desde el insulto o desde lo que haya sucedido, ¿no? Dialogamos. Tampoco hagáis grandes discursos porque hacen, ¿verdad? Cuando los padres comienzan a hacer discursos de estos largos, y mejor, sobre todo, en vez de tú, haz preguntas. El método socrático, ya lo hacía Sócrates, que escribió muy poco, pero hizo muchas cosas. Tú no tienes que decir nada. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, él piensa esto, piensa otro. Acepta dos versiones, porque a veces son dos versiones distintas. ¿Ha empezado él? No importa quién haya empezado. Tenéis un conflicto, lo tenéis que solucionar. Buscad una solución. Y cuanto más mayores, digo, no una, dos soluciones distintas a este problema. No te las doy yo. Buscad soluciones. ¿Cómo lo vas a resolver? No le digo yo, pues tú dale el juguetito y cuando tú acabes se lo pasas a él. No, busca soluciones. Esto cuando lo practicas en las escuelas, que es donde yo lo trabajaba más, porque cuando yo era joven no lo sabía con mis hermanos, hubiera sido distinto las peleas que teníamos los tres, pero al final ellos encuentran soluciones que tú no te habías ni imaginado.
Y realmente suelen ser menos duros, o sea, cuando las soluciones son más generosas que no tan egoístas, de primero tú y luego yo. No. ¿Por qué no los dos juntos? ¿Por qué no? Pues venga, ¿quieres que juguemos los dos o quieres que tal? O sea, encuentra muchas alianzas, dialogar, buscar soluciones distintas, que entiendan qué te ha enseñado este conflicto, qué has aprendido con esto que has vivido, qué puedes hacer en la vida, esto o lo otro. Podemos elegir esas cosas. Y acepta que va a volver a repetirse el conflicto. ¿Otra vez? Pues claro que otra vez. Bueno, ya veo que estáis otra vez con la misma situación. ¿Y cómo tú te diriges a tus hijos cuando está, o a él cuando está en el conflicto? Porque si él se enfada y tú te enfadas más, ya no es uno, son dos conflictos. Es lo más difícil, ¿verdad? Es decir, ¿cómo yo afronto esto? ¿Cómo acompaño el día a día en mis hijos? Mirad, emociones, miedo. ¿Qué le decimos al niño muchas veces? Cuando dice, tengo miedo, ¿tú qué le sueltas? No tengas miedo. No pasa nada, hombre. Miedo. Y piensa, mira, mis padres no tienen miedo. Cuando sea mayor dejará de tener miedo. Qué bien, ¿no? Entonces, el miedo no es el problema. El problema es darte cuenta de que el miedo es una señal. Te está diciendo una cosa. Todas las emociones son información valiosísima. La emoción es una información, te está diciendo algo, con lo cual escúchala. Tú cuando tú vas conduciendo, se enciende la luz de la gasolina, ¿te enfadas con la luz? Ahora sí porque está muy cara a lo mejor, pero no te enfadas con la luz, ¿verdad? Buscas respuestas. Si tienes miedo, no le dices no tengas miedo. ¿Cómo que hay que tener miedo? No, el miedo es una luz como la del coche que se enciende y te dice, aquí pasa algo. ¿Y qué es lo que nos quiere decir el miedo? No, tus hijos o tu hijo o tu hija no tienen o la madurez o las herramientas o la experiencia para afrontar esa situación. Tengo miedo porque aún no diferencio entre realidad y ficción y creo que hay un monstruo porque creo en los monstruos, porque estoy en un momento evolutivo de creencia de monstruos. Con lo cual, permíteme que madure, acompáñame, acepta mi miedo. Solo aceptando mi miedo entenderé que es una emoción y que vale, vamos a respirar, vamos a dejarla ir. Gracias, miedo. ¿A qué has entendido con este miedo? Que sientes miedo de los monstruos. Vale, vamos a pensar sobre los monstruos. Hay muchos cuentos, hay muchas formas, pero al final es acompañarles en su maduración, en su comprensión y con estrategias. Luego veremos estrategias. Los miedos son evolutivos. Y tenéis muchísima información. Afortunadamente hoy en día pinchas en Google y tienes de todo, ¿no? No es como nuestras madres, nuestros padres. Es decir, en cada etapa evolutiva se producen unos miedos u otros. Y lo mejor de todo es, ¿y en la etapa adulta cuántos miedos tenéis vosotros? Perder el trabajo, que me vaya bien, que me vaya mal, que mi hijo... Pero si los miedos se multiplican con la edad adulta y parece que y los niños perciben con tu forma de intervenir y de acompañar, no tengas miedo, no pasa nada. Mira, mi madre no tiene miedo. Madre mía, cuando sea adulta dejaré de tener miedo. No diré, yo también tenía miedo a tu edad a esto. Es normal que tengas ese miedo. Entiendo ese miedo. Es decir, en vez de decirle no, ponte a su lado. Te entiendo, te comprendo, te acepto. Vivo donde tú estás viviendo. Esa realidad. Y hay muchos tipos de miedos que van evolucionando y tienes que entender que es que la gente dice, es que antes no tenía miedo a dormir solo y ahora no quiere. Como si fuese algo en plan de, qué raro. No, porque su maduración, su fantasía, su imaginación, su desarrollo le lleva ahora tiene que lidiar con los mismos miedos que has lidiado tú, que tú también lo viviste esto de una forma u otra. ¿Qué son los celos? ¿Quién de aquí es celoso o celosa? Nadie. Vete a fiestas de Benidorm y verás tú. Cuando llegan a casa muchos. No son celos. Es culpa tuya, porque estás toda la noche hablando con esta. O toda la noche hablando con aquel. No, yo no celo. Yo celos no tengo. Pero es que todo el mundo te ha visto hablando, pero si he hablado 5 minutos, 1 hora. Porque para ti el tiempo ha sido enorme. Con lo cual, los celos es sentir una amenaza, algo que me puedo perder o me pueden quitar. Tus hijos, yo el otro día le decía a mi sobrina, ¿sientes celos? Sí, tía, vamos a ver qué quieren decirte estos celos. Porque a mi hija la quieren coger muchas niñas y es como que me quitan a mi sobrina. Es mi primita pequeña, no me la quitéis.
porque yo tengo 11 años y esta es mía. Con lo cual tienes que ayudarles a sus inseguridades, su autoestima, su autoconcepto. Celos es inseguridad, celos es baja autoestima, casi siempre. Con lo cual, ¿cómo resuelvo esto? Y la rabia. ¿Qué es la rabia? Una amenaza. Si yo te digo, no puedes salir, no puedes, me estás impidiendo hacer lo que yo quiero, suelto la rabia. Entonces, lo mismo. ¿Cómo podemos gestionar a través de qué técnicas? Reestructuración cognitiva. Cuando intento eliminar un pensamiento, se multiplica, ¿verdad? No pienses en un perro verde, no pienses. No pienses con este chico, no pienses en eso. No pienses qué puede pasar y tú más piensas. Porque el cerebro al final pone foco en eso. Claro, investigaciones, cuando alguien intenta suprimir un pensamiento, lo que hace es multiplicarlo. Resonancia magnética funcional, demostrado. Con lo cual, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cambiar un pensamiento por otro. Cuando tu hijo tenga un pensamiento, intenta encontrarle otro pensamiento. Y si en vez de esto pensamos esto, si en vez de pensar que hay un monstruo que te quiere comer, que hay un monstruo que lo que quiere es hacerte cosquillas o que está jugando tal, es decir, cambiamos un pensamiento por otro. Reestructuración cognitiva, que es todo lo que condiciona nuestra vida, es que lo que tú crees, creas. A partir de aquí luego, la segunda técnica, respirar. La respiración. Investigaciones científicas nos dicen, cuando respiramos de forma completa, oxigenamos todas nuestras células, todo nuestro sistema nervioso central. Jugad a respirar con vuestros hijos. Me da igual de pequeños a mayores. Tienen mucho estrés, mucha ansiedad ante los exámenes, ante las pruebas y no saben respirar. La respiración les va a ayudar con su autocontrol y a ti también. Y luego con una respiración incluso con propósito. Yo voy en el coche y digo, respiro tranquilidad antes de entrar en casa y suelto toda la mala tensión. O sea, dale un propósito a esa respiración que contribuya a la parte psíquica y emocional. Reencuadre, lo mismo. Vamos a ver un reencuadre. Esta niña, el reencuadre es, en vez de ver que le está dando un beso y que tú no, decir, mira qué bien que le gusta a este chico también como a mí. O quizás algún día a mí también me besen así. Sería cambiar el reencuadre. Por ejemplo, no sé si se ve bien. Se ve bien, ¿no? ¿Sabéis quién es? Claro, aquí hay un conflicto. Reencuadre. Si yo me enfado porque creo que tú le estás mirando algo que no deberías a otra y pienso que te gusta más que yo, el reencuadre es, pues sí que está bien tipada esta chica. Oye, qué cuerpazo que tiene. Eso es reencuadrar. O ves la tormenta del rayo o ves lo bueno que aporta la tormenta. Es cambiar los focos. Y a veces de una situación le ponemos la creencia y el cuadro a algo que realmente... Entonces yo a veces digo, a ver, voy a intentar reencuadrar. Incluso me doy para atrás, digo, voy a intentar la situación verla de otra forma. Porque nada es como son las cosas, son como tú las interpretas. Esto lo tenemos claro, ¿verdad? Bueno, aquí ya luego viene todo, luego te prometo que nunca pasará. No lo sé. Con lo cual, cambiar voluntariamente. La visualización, importantísima. Deportistas de alto rendimiento, visualizar todo lo que tú quieras que ocurra para generar esos patrones. Es decir, ¿cómo quiero yo abordar el conflicto? ¿Cómo quiero? Pues cuando pase esto, voy a respirar y actuar así. Quiero dejar de actuar allá, pero visualízalo y crea ese patrón ya en tu mente, porque se van a conectar las neuronas como si lo estuvieses viviendo. Va a crear todos esos patrones. Con lo cual, el poder de la visualización es impresionante. Hay unos estudios increíbles. Utilízalo. Ayuda a tu hijo, a tu hija a que visualicen, a que piensen, bueno, pues cuando pase esta situación, en vez de hacer esto, ¿cómo te gustaría actuar? Vamos a imaginarlo. Y como muchas veces en el abstracto es complicado, podemos jugar a representarlo de forma dinámica de rol. Venga, pues yo hago esto, te empujo. ¿Y cómo podemos actuar? Dramatizando, jugando, para que entienda otros patrones de conducta. El efecto Pigmalión, lo sabemos, ¿verdad? Muchas veces las expectativas que tenemos sobre nuestros hijos o sobre nosotros mismos se cumplen. La profecía autocumplida. Una investigación en los años 60, una clase decían, estos son malísimos y estos son muy inteligentes. Y era al revés. Al final las notas cambiaron. Aquellos que eran muy buenos bajaron su rendimiento porque a mí me habían dicho que no eran buenos, con lo cual mis expectativas. ¿Qué expectativas
cuando decimos, es que eres esto y lo otro, ya tengo unas expectativas malas hacia ti. Es que siempre te estás peleando. ¿Qué expectativas tengo de que siempre eres peleón? Con lo cual, las creencias son muy importantes, entenderlas y ver cuáles estamos transmitiendo. Y por último, lo que me encantaría que trabajásemos, que yo es una de las cosas que más se sufren, el retardar la gratificación. Tenemos una sociedad de la hora y el ya, de la inmediatez, del poco esfuerzo, de la necesidad de dámelo ya. Hay una investigación de Walter Mischel, que seguramente la habréis visto reproducida en programas de televisión y demás, que le decían a un niño, te dejo aquí una esponjita, una marshmallow, me voy, cuando vuelvas, si no te la has comido, te daré 2. Entonces, ver qué estrategias hacen los niños para esperar. Yo cuando hacemos formaciones a chavales de bachillerato, tal, les digo, aquí tenemos una. ¿Vas a poder esperar un día entero sin ver el WhatsApp? Y decían, ¡oh, imposible! Me dicen. ¿Cómo voy a retardar la gratificación? Es decir, ¿cómo postergo? Cuando nuestros hijos quiero esto, les digo, no. Y claro, ¿qué va a pasar a los 2 o 3 años? Va a berrear, va a gritar, se va a enfadar, va a patalear, va a empujar, va a tirar cosas. Eso quiere decir, el cortisol está desbordado. Permite eso. Es importante que permitamos que se desborde para que vaya aprendiendo estrategias de autorregularse, porque si no, no va a aprender a saber esperar. Y los resultados de esta investigación demuestran que personas que sí que son capaces de esperar la gratificación han tenido estudios más exitosos, profesiones más exitosas, familias con mayor bienestar, porque si lo quiero ahora ya, no voy a estudiar una carrera o hacer algo que va a implicar años a esperar a ver los resultados. Entonces, aquí tenemos sobre todo las nuevas formas de relacionarnos y de vivir y de convivir, es todo aquí y ahora. Por eso los reyes ya no son tan como antes, los reyes magos antes era algo. ¿Cuántas veces nos hacían regalos durante el año? Cumpleaños y reyes. Es decir, no, cuando sean los momentos lo tendrás, ahora no toca. Pero si me hace falta algo, lo tengo ya. Si quiero algo, lo tengo ya. Esa inmediatez no produce nada beneficioso. Que lo sabemos todo, no estoy diciendo nada nuevo, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo por el bienestar de nuestros hijos. Este es el experimento que os decía, los resultados. Por tanto, la forma en postergar, saber esperar los objetivos va a ser como propósito. Un poquito ha sido todo lo que quería comentaros. Esta sesión se está grabándose, se os va a pasar, las diapositivas también, por si las queréis leer. Yo no tengo nómina, pero casi soy de la plantilla de Lope de Vega, porque creo que vengo muchísimo y acompaño muchísimo en los docentes y en las familias. Quiero deciros con eso que cualquier cosa que necesitéis a través de Eva o conmigo, tenéis las puertas abiertas para acompañaros y para conversar si lo necesitáis, y lo que realmente os preocupe, pues también compartirlo para que podamos daros respuestas en estos espacios. Y sobre todo, pues agradeceros vuestra presencia, que sé que muchos estamos mirando la hora o estáis mirando la hora. Me han dicho hasta las 5, pero he querido ser un poquito así más rápida. Os daremos estas diapositivas por si las queréis tener. Y sí que tomar conciencia, pues sobre todo, pues de cómo actuamos. Porque una de las cosas que a mí más me gusta desarrollar como competencias en educación es la autoobservación. Porque muchas veces vemos todo lo de los demás, pero ser capaz de observarme, de cómo actúo, cómo me comporto. Y a veces, a personas que quiero mucho, digo, te voy a grabar, porque si tú dices que estás hablando bien, es que no te das cuenta. ¿Cuántas veces lo has pensado tú? ¿Cuántas veces lo has pensado tú? Yo no estoy hablando mal. Bueno, pues mira, si esto es hablar bien o si esto no es gritar, pues si esto no es poner mala cara, pues dime tú qué es poner mala cara. Yo no estoy poniendo mala cara. Entonces decís, la autoobservación, la autoconciencia es importantísimo para poder transformar. Y lo primero es tú en ti mismo, porque tus hijos te lo van a decir, ¿eh? Y que tú lo que dices lo vas a negar. Yo no. Y dices, ostras, pues sí, quizás sí, mamá está un poco nerviosa, quizás mamá está hablando de forma que no debería, y también ayúdame. Tú también puedes ayudarme conmigo, ¿no? Nuestros hijos cuando son un poquito más mayores. Y hoy felicítate por estar aquí, porque si has venido es porque tenías una inquietud. Y simplemente podría haberte podido aportar algo, y que al menos pues el camino del desarrollo humano es larguísimo, dura toda la vida, nadie es perfecto, no vamos a ser perfectos, pero sí poder avanzar y transformarnos. Así que muchísimas gracias y abro... Si queréis compartir o preguntar alguna cosita, tenemos unos minutos.
O una hora después, pero eso ya sería otra cosa. Poneros anclajes. Yo utilizo mucho los anclajes. A vosotras. A vosotras. Sí. Muchas gracias a ti. Muy amable, gracias a ti. ¿Dónde está Patri?